Muy bien. Eh, sí, bien. Repito para los que nos visitan por primera vez, nosotros mensualmente, bueno, como iglesia tenemos el propósito de leer la Biblia en un año. Entonces, mensualmente yo voy compartiendo un calendario. Con base a ese calendario, como vamos leyendo, yo voy predicando. ¿Sí me explico? ¿Eso qué hace? Que no es que yo trate de predicar toda la Biblia en un año, porque sería imposible, ¿no? Pero sí parte de los textos que vamos leyendo en la semana, yo escojo algunos o algún capítulo, y es lo que exponemos nosotros el día domingo. ¿Sí? Digo, para que vayan conociendo lo que es nuestra forma de cómo trabajamos aquí. Conforme al calendario de lectura de esta semana, nos toca leer o nos tocó leer el libro del profeta Amós, de esos profetas que a veces en muchas Biblias no hay, ¿verdad? Porque a veces no los encontramos. A veces es complicado encontrar en los profetas menores, pero bueno, el día de hoy vamos a basar nuestra prédica en el libro del profeta Amós. ¿Sí? Recordemos, bueno, también digo lo mismo que en la escuela dominical. Normalmente en las iglesias donde sé que tal vez ustedes han ido, a veces cuando hay escuela dominical, pues sí se puede preguntar, a veces no. Bueno, aquí se puede preguntar y en las predicaciones, pues mucho menos. Bueno, aquí sí es predicación, pero si hay alguna duda, un comentario, una reclamación, siéntase en la completa libertad de poderlo expresar. ¿Y por qué? Porque yo tengo siempre mi mentalidad es, venimos aquí a aprender, no a jugar a la iglesita, sino a aprender y crecer espiritualmente. También no nada más intelectual, sino espiritual. ¿Sí me explico? Entonces, si no pregunto, pues no aprendo. Así de fácil. ¿Sí? Bueno, entonces vamos al libro de Amós, capítulo 1, versículo 1. Solamente para contextualizarnos, el profeta Amós predicó o su ministerio comenzó alrededor de 750 antes de Jesucristo. O sea que hace alrededor de unos 3,000 años alrededor. ¿Sí? Amós también fue contemporáneo del profeta Oseas, del profeta Isaías y del profeta Miqueas. Algunos predicaban para Israel, algunos predicaban para el reino de Judá. Recordemos el reino del norte, llamado Israel, capital, Samaria. El reino del sur, Judá, capital, Jerusalén. ¿Sí? Recordemos esta triste división que hubo entre Roboam y Jeroboam, Roboam, hijo de Salomón, y Jeroboam, pues un siervo de Salomón. Bueno, dice en el capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente: este mensaje fue dado a Amós, un pastor de ovejas de la ciudad de Tecoa, en Judá. Ahora, ¿qué nos está diciendo de Amós? ¿De dónde es Amós? De Judá. ¿Eso qué quiere decir? Del reino de dónde, del norte o del sur. Del sur, muy bien. Él recibió el mensaje por medio de visiones 2 años antes del terremoto, cuando Usías era rey de Judá y Jeroboam II, hijo de Joás, era el rey de Israel. ¿Sí? Aquí el mismo Amós nos está hablando de esa gran división que había en el pueblo de Israel, el reino del norte y el reino del sur. ¿Sí? Algo que también, bueno, vamos a ver para contextualizarnos, es de que, y nos vamos a basar solamente en Jeroboam II, hijo de Joás, que era rey de Israel. ¿Sí? En otras palabras, Amós, quien era del reino del sur, ahora le va a hablar a ¿quién? Al reino del norte. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Vamos ahora a segundo libro de Reyes, capítulo 14. En segundo libro de Reyes, capítulo 14, lo que vemos primero de Reyes, segundo de Reyes, desde Samuel,
etcétera. Es interesante cómo ver los profetas que nosotros leemos y cómo se entrelazan precisamente con la historia de los reyes, porque a veces leemos los profetas y no sabemos ni cuándo predicó, ni a quién, ni de qué forma, ¿sí? Pero toda la Biblia debemos de que entenderla que se traslapa una con otra y de hecho el plan de lectura que nosotros llevamos es de una forma cronológica conforme los acontecimientos fueron pasando. Es por eso que nuestro calendario está así entremezclado, crónicas, reyes, los profetas, porque es conforme se van apareciendo. ¿Sí me expliqué? Muy bien, pues vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículo del 23 en adelante. Dice lo siguiente: Jeroboam II, que es al que mencionó ¿quién? El profeta Amós. Jeroboam II, bueno, hijo de Joás, comenzó a gobernar Israel durante el año 15 del reinado de Amasías en Judá y reinó en Samaria 41 años. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo estaba el reino de Israel. Versículo 24. Jeroboam II hizo lo malo a los ojos del Señor. Es importante que nosotros veamos este texto porque así nos contextualiza en cuanto a la profecía o en cuanto al libro del profeta Amós. Si no leemos esto, no podremos entender, bueno, pero ¿por qué Amós está diciendo lo que dice? ¿Sí me explico? ¿Por qué Amós se dirige? Si no, ¿por qué? Bueno, entonces Jeroboam II hizo lo malo a los ojos del Señor y dice, se negó a apartarse de los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel. Y si nosotros recordamos, cuando hubo esta división entre Roboam, ¿sí?, y Jeroboam del reino, 10 tribus se fueron al norte y 2 se quedaron abajo, en el sur, junto con todos los levitas, bueno, 3 abajo. Las 10 tribus del norte, recordemos que hasta había un texto que decía que ellos ya no querían que la descendencia de David los gobernara, ¿sí recuerdan? ¿Sí? Entonces, había esta división y cuando Jeroboam corrió a los levitas, porque los levitas, pues también bien contentos, ¿no? Bueno, vámonos con Jeroboam, ¿no? Pero Jeroboam les dijo, no, aquí voy a establecer yo mi religión, por decirlo así. Hizo un cordero, tanto desde el norte, ahí lo plantó, hizo otro cordero de oro, otra estatua, al sur, prácticamente de polo a polo de su reinado. Y no solamente eso, sino que estableció sacerdotes de la gente común. Entonces, ¿qué hicieron los levitas? Pues se tuvieron que regresar al reino del sur, donde estaba Jerusalén, y en Jerusalén estaba el templo. Entonces, todos los levitas regresaron a Jerusalén y Jeroboam estableció estos dos estatuas, estableció a sacerdotes que no tenían nada que ver con el sacerdocio bíblico, así de cualquier tribu de la que, tú estás bueno para ser sacerdote, ¿sí? Y de hecho, hizo exactamente lo que Aarón hizo cuando salieron de Egipto. Dijo Roboam, Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. ¿Y qué creen que empezó a hacer el pueblo de Israel o las 10 tribus del norte? Empezaron la adoración a esos ídolos que hizo Jeroboam. Es por eso que dice aquí, y se negó a apartarse de los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel. ¿Por qué? Porque prácticamente los obligó. Ahora, ¿por qué hizo eso Jeroboam? Si nosotros recordamos, decía Jeroboam, bueno, ok, ya nos separamos y todo. Políticamente nos separamos. Nosotros 10 arriba y aquellos abajo. Pero el pueblo de Israel, recordemos que tenía fiestas que cumplir. Tenía una religión que cumplir. Bueno, que nunca realmente la han cumplido bien, pero
pero la tenían que hacer. Entonces decía, a ver, si muchos de aquellos de los que yo estoy ahora gobernando, pues ¿a dónde tienen que ir a adorar? Al reino del sur, donde está el templo, ahí en Jerusalén. ¿Y qué tal si se me van? ¿Y si ya no regresan? Tengo que pensar algo. ¿Y qué fue lo que hizo? Fue y consultó con sus asesores y le dijeron, pues haz esto de los becerros de oro. Lo hizo, les prohibió que fueran a Jerusalén, hizo los becerros y las 10 tribus del norte, muy cómodas, ya no viajaban a Jerusalén, sino simplemente se quedaban en la adoración de los becerros que había hecho Jeroboam. Esos son prácticamente los grandes pecados que Jeroboam hizo cometer al pueblo de Israel, al reino del norte. ¿Sí me expliqué? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones aquí? Bien. Dice más adelante, versículo 25, Jeroboam II recuperó los territorios de Israel que estaban entre Lebo, Hamat y el Mar Muerto, tal como había prometido el Señor Dios de Israel. ¿Sí? Ahora, fíjense bien, a pesar de que Roboam II era malo, era un pecador, había hecho que el pueblo de Israel continuara en su idolatría, ¿sí? Pero había otros más pecadores, había otros pueblos más pecadores. ¿Por qué lo digo? Porque otra vez dice, Jeroboam II recuperó los territorios de Israel que estaban entre Lebo, Hamad y el Mar Muerto, tal como había prometido el Señor Dios de Israel, por medio del profeta Jonás. ¿Alguien conoce al profeta Jonás? Sí, a ese profeta al cual a los niños se les enseña que se lo tragó el gran pez. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice segundo libro de Reyes, capítulo 14? Que no solamente el profeta Jonás habló en el libro de Jonás en contra de Nínive, sino que también Jonás le habló a otras naciones o a la que se está refiriendo aquí, ¿sí? Y de hecho, el profeta Jonás le predijo o le dijo a Jeroboam II que él iba a recuperar todos estos territorios. Y después dice, otra vez, tal como le había prometido el Señor Dios a Israel por medio del profeta Jonás, hijo de Amitai, profeta de Gad Efer. Y versículo 26 podemos ver por qué. Porque dice, el Señor vio el amargo sufrimiento de todos en Israel y no había ningún israelita, ni esclavo, ni libre que los ayudara. En otras palabras, en ese tiempo, el pueblo de Israel al norte estaba sufriendo las consecuencias de su pecado. ¿Y cuáles eran las consecuencias de su pecado? Que otro reino lo estaba asoleando, que otro reino lo estuviese maltratando, le estuviese quitando terreno, lo estuviese saqueando. ¿Por qué? Porque Dios no estaba con Israel, porque Israel, el pueblo de Israel, estaba en sus pecados de idolatría. Pero sin en cambio, recordemos que Dios ama mucho a su pueblo Israel. Dios ama a su pueblo escogido. Y lo que Él ha propuesto en cuanto a su pueblo de Israel, Dios lo va a cumplir. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Que Él vio cómo estaba siendo maltratado su pueblo, vio cómo estaban desesperados y no había nadie que pudiera liberar a su pueblo Israel. Y esto es muy, muy parecido a lo que pasó en el tiempo de los jueces. ¿Recuerdan? El pueblo de Israel estaba siendo sometido normalmente eran los filisteos, y se levantaba un juez, los liberaba, pasaba una generación, 2 generaciones, se olvidaban de Dios y otra vez iban al pecado, otra vez lo sometían, otra vez Dios volvía a levantar un juez, etcétera, y entraban en un círculo vicioso el pueblo de Israel. ¿Sí me explico? Entonces, prácticamente aquí en la época de los reyes no era muy diferente a la época de los jueces. Y versículo 27 dice, como el Señor no había dicho que borraría el nombre de Israel por completo, usó a Jeroboam II, hijo de Joás, para salvarlos.
¿sí? Este Jeroboam II, en este punto, Dios lo utilizó para poder salvar a su pueblo Israel. Se había dicho que los iba a expulsar. De hecho, bueno, no me quiero adelantar, pero Dios ya había determinado un juicio en contra del reino del norte. Y dice versículo 28, los demás acontecimientos del reinado de Jeroboam II y todo lo que hizo, incluso el alcance de su poder, sus guerras y cómo recuperó para Israel las ciudades de Damasco y Amat, que habían pertenecido a Judá, están registradas en el libro de la historia de los reyes de Israel. ¿Sí? Prácticamente que podemos ver que el contexto, en el momento en que el profeta Amós le estaba o le va a hablar a la nación del norte, ¿cómo estaba? ¿Tenían buena comunión con Dios? No. Había muchos profetas en el reino del norte. No, de hecho la semana pasada hablamos de un profeta, ¿sí recuerdan? Elías. ¿Y Elías era de qué reino? ¿Del norte o del sur? Del norte, donde todo estaba mal, ¿sí? Y sin en cambio Elías fue el único profeta del Dios viviente. Muy bien. De ahí nos vamos a regresar a lo que es Amós, el libro de Amós, el profeta Amós. Solamente fuimos a Reyes para que nosotros pudiéramos contextualizarnos. De todo el libro, bueno, no vamos a ver todo el libro, pero sí vamos a basarnos lo que es en Amós capítulo 5 y Amós capítulo 6, ¿sí? Otra vez pregunto, ¿cómo estaba el contexto social, espiritual del pueblo de Israel delante de Dios? ¿Estaba bien o estaba mal? Mal, ¿sí? ¿Tenían una vida espiritual correcta delante de Dios? No, el pueblo de Israel no estaba bien delante de Dios. Su líder era un hombre espiritual, un hombre como David, un hombre conforme al corazón de Dios. No, tenían un mal líder. ¿Sí? Sí es cierto, Dios lo liberó, Dios utilizó a Jeroboam II para recuperar muchas cosas que era del pueblo de Israel, pero eso no significa que ellos tengan una buena relación delante de Dios. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? En el capítulo 5, ahora recordemos, ¿de dónde era el profeta Amós? ¿Del norte o del sur? Del sur. Muy bien. Y capítulo 5 dice, escucha pueblo de Israel. ¿Cuál es? ¿El norte o el sur? El norte. Entonces, un profeta del sur, Dios lo tomó para que fuera y le hablara al reino del norte. ¿Sí vamos bien? Dice, escucha pueblo de Israel, oye este canto fúnebre que entono. La Virgen Israel ha caído, nunca volverá a levantarse, yace abandonada en el suelo y no hay quien la levante. Prácticamente el profeta Amós está en este canto, él está diciendo cómo está la situación moral y espiritual del pueblo de Israel delante de Dios. ¿Estaba bien? No. ¿Estaba mal? Muy mal. Y sin en cambio, otra vez lo repito, Dios ama tanto, tanto a su pueblo Israel y dice lo siguiente, versículo 12, capítulo 5, versículo 12, dice lo siguiente, pues yo conozco la enorme cantidad de tus pecados y la profundidad de sus rebeliones. Toda cosa que el pueblo de Israel pudiese querer ocultar en cuanto a su vida personal, en cuanto a su vida espiritual, en su vida de pecado, Dios la conocía completamente. A Dios nada le podemos ocultar. Él lo conoce absolutamente todo de nuestras vidas. Dice, ustedes oprimen a los buenos al aceptar sobornos y privan al pobre de la justicia en los tribunales. Así que los que son listos permanecerán con la boca cerrada. ¿Por qué? Porque es un tiempo malo. En ese tiempo en el cual estaba Jeroboam II gobernando la nación del norte,
no era un tiempo bueno, era un tiempo malo. Versículo 14 dice, hagan lo bueno y huyan del mal para que vivan. Entonces el Señor Dios de los ejércitos celestiales será su ayudador. Así como ustedes han dicho, odien lo malo y amen lo bueno, conviertan sus tribunales en verdaderas cortes de justicia. Quizá el Señor Dios de los ejércitos celestiales todavía tenga compasión del remanente de su pueblo. Dios ya había determinado un juicio en contra del reino del norte, pero aún así Dios estaba dispuesto a perdonarlos. Dios estaba dispuesto a que otra vez el pueblo, el reino del norte, se volvieran a acercar a Dios. Dios en su eterno amor, en su eterna misericordia, en su eterno compasión para su pueblo le está diciendo, ustedes odien lo malo, amen lo bueno, dice, hagan lo bueno y huyan del mal para que vivan, ¿sí? Ellos tenían esa opción, pero ¿qué es lo que pasa? Que el pueblo de Israel simplemente no quiso decidir buscar a Dios. Prácticamente el pueblo de Israel no le interesó nada en cuanto a Dios. Y de hecho dice, quizá el Señor Dios de los ejércitos celestiales todavía tenga compasión del remanente de su pueblo. ¿Sí? Muchos en ese entonces hablaban acerca de, bueno, es que ya, sí, ya que venga el Señor, ¿no? Como muchas veces decimos ahora, ¿no? No, ya queremos que venga el Señor, ¿no? Ya queremos que venga Jesús por su iglesia, ¿no? Sí, pero muchas veces lo hacen porque es que ya no, así, es que así ya no le pago a Coppel, así ya no le pago a Azteca, así ya no le pago al vecino, ¿no? Así, o sea, esperan, ¿no? Que Dios lo libre de todas esas situaciones, pero eso no es querer amar la venida de Jesucristo, eso no es querer amar la venida del Señor. Y a veces, honestamente, no sabemos ni lo que decimos. Y de hecho, en el versículo 18 del capítulo 5 dice, ¿qué aflicción les espera a ustedes que dicen, si tan solo hoy fuera el día del Señor? No tienen la menor idea de lo que desean. Ese día no traerá luz, sino obscuridad, porque el día del Señor siempre está relacionado a un juicio de Dios en contra ya sea de su pueblo o en contra de la humanidad. Entonces, ¿cómo es de que la gente dice, ya, que ya venga el Señor y no sabes ni lo que estás diciendo? ¿Me explico? Y aquí Dios a través del profeta Amós le está diciendo al pueblo de Israel, ustedes no saben ni lo que están diciendo ni lo que están pidiendo. ¿Por qué? Porque en el versículo 19 dice, en ese día ustedes serán como un hombre que huye de un león solo para esconderse para encontrarse con un oso, y al escapar del oso apoya su mano contra la pared en su casa y lo muerde una serpiente. Prácticamente es una persona que se mueve aquí, le pasa algo, se mueve allá, le pasa algo, se mueve allá y le pasa algo. O sea que va de mal en peor, de mal en peor. ¿Sí? Y versículo 20 dice, así es, el día del Señor será oscuro y sin remedio, sin un rayo de alegría ni esperanza. ¿Sí? Entonces es triste que las personas cuando dicen, no, es que ya no quiero vivir, ya no quiero salir adelante, ya prácticamente que ya venga el Señor y que ya nos destruya a todos. O sea, ¿qué tipo de pensamientos hacen? Y tristemente hasta en gente que se dice cristiana, le he escuchado que dice ese tipo de cosas. Y eso no puede ser. Después dice en el versículo 21, y aquí voy a resaltar varios puntos porque reflejan mucho nuevamente lo que es la situación del pueblo de Israel delante de Dios. Versículo 21 dice lo siguiente, odio todos sus grandes altares y pretensiones, la hipocresía de sus festivales religiosos y asambleas solemnes. Algo interesante que nosotros podemos ver tanto en redes sociales
como en el día a día, al platicar con las personas, es que la gente dice que nosotros por el simple hecho de leer la Biblia o de congregarnos, somos pero pues bien religiosos, ¿no? Somos pero bien, bien persinados, ¿no? Somos inclusive hasta se nos ha lavado el cerebro y no entendemos que Dios no existe y estamos mal, en otras palabras. Sí, así nos dice la gente, así suben muchos memes ahora en las redes sociales que se ha hecho extensa completamente la opinión de la gente. A alguien se le ocurre decir una tontería y la pone, ¿no? En alguna red social y empiezan ahí los debates. Entonces, tristemente, mucha gente está en esas posiciones pensando que nosotros, porque nos reunimos o porque leemos la Biblia, somos religiosos. Y es precisamente lo que he venido hablando de escuela dominical y ustedes que nos visitan como nuevos. Eh, una cosa es que seamos religiosos, ¿sí? O en el caso mío, que yo vengo del catolicismo, ya la religiosidad ya la dejé allá. Y ahora que hemos encontrado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, ya no cabe la religiosidad, ¿sí? Ya no cabe el ser religiosos, ya no cabe el de, es que yo hago esto porque a Dios le agrada, ya no, no. Como hijos de Dios, por eso estamos viendo en la escuela dominical los que son los atributos morales de Dios, porque aprendemos cómo es Dios, cómo es su forma de pensar, cómo es su forma de sentir, cómo Dios ve la vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Ver a nuestro Padre Celestial. Y así como Él es, así yo tengo que ser. ¿Sí? ¿Qué es lo que muchas veces los niños pequeños, ya sea niño o niña, que dicen, es que yo quiero ser como mi papá o yo quiero ser como mi mamá? ¿Sí? ¿Y en lo espiritual no será lo mismo? ¿En lo espiritual no tendrá que ser lo mismo? Pues yo creo que sí. De hecho, ¿cuántas veces en el Nuevo Testamento dice, Pedro, sean santos como su Padre Celestial es santo? Sí, ahí está el reto. De hecho, no es de que a ver si quieres, sino, no, tienes que ser santo porque tu Padre Celestial es santo y Él te está enseñando. O sea, si yo no leo la Biblia, yo nunca voy a saber lo que Dios quiere para mí. Si yo no oro, yo no le estaré abriendo mi corazón a Dios, aunque lo sepa, pero Dios quiere que yo le abra mi corazón y que tengamos una relación íntima entre padre e hijo. ¿Sí? Hay, de hecho, una palabra, ¿no? Que en griego que es Abba Padre, que Dios le diga a Dios papito, que tenga ese acercamiento. Y tristemente, inclusive, tal vez ustedes, yo lo he escuchado, gente que inclusive le habla a Dios de usted. Y usted, Señor, y no que me moleste, sino que digo, entonces, ¿no has entendido bien o conceptualizado lo que ahora es Dios como Padre para tu vida? Tú eres hijo de Dios. Si realmente has creído en Jesucristo como medio de salvación, tienes que entender que eres hijo de Dios. Y como hijo de Dios, tienes que vivir como tal. ¿Sí? Y cuando vives como tal, no hay religiosidad, me explico. No hay de que es que yo leo la Biblia porque pues a Dios le agrada. No, yo leo la Biblia pues porque pues Dios quiere. No, o sea, tú lees la Biblia porque tú necesitas, porque necesitas conocer a Dios, necesitas conocer a tu Padre Celestial, necesitas conocer a tu Creador. Sí, es que yo oro porque pues así yo platico con, o sea, tristemente lo hacemos de una forma religiosa. Si nosotros vamos al Nuevo Testamento, encontramos a un Jesús siendo, fíjense, el hombre más antirreligioso que nosotros podríamos conocer. Por eso es que un cristiano no puede caer en la religiosidad, ¿sí? Porque al que seguimos Jesucristo, ¿con quién se peleaba? Con los saduceos, con los fariseos, con los escribas. ¿Y quiénes eran ellos? Los religiosos. ¿Y con quién se juntaba? Con las prostitutas, con los recaudadores de impuestos, con los pecadores. ¿Sí me explico? A Jesús nunca le interesó la religión, ni formar una religión. ¿Sí? No somos
Sí, somos cristianos porque seguimos a Cristo, pero no somos cristianos porque somos de una religión. No somos de ninguna religión. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, es importante tener eso. Y ahora, qué importante también ver aquí en Amós como el hecho de que otra vez, versículo 21 dice, odio todos sus grandes alardes y pretensiones, la hipocresía de sus festivales religiosos y asambleas solemnes. Si en el Nuevo Testamento hemos mencionado que Jesús es el hombre más antirreligioso que podríamos conocer, fíjense, hasta parece, a ver si me explico, el Dios de la Biblia es el Dios más antirreligioso del Antiguo Testamento. ¿Sí? Porque Dios no quiere que andemos en ese tipo de religiosidades cuando ¿qué? Cuando hay hipocresía en los festivales, cuando sus festivales religiosos y asambleas solemnes. ¿Por qué? Versículo 22 dice, no aceptaré sus ofrendas quemadas, ni sus ofrendas de grano, ni siquiera prestaré atención a sus ofrendas selectas de paz. ¿Pero por qué? Fuera de aquí con sus ruidosos himnos de alabanza, no escucharé la música de sus arpas. Y en el pueblo de Israel había toda esa liturgia, todo ese formulismo de presentar las ofrendas, de presentar tanto ofrendas de paz, ofrendas por el pecado, el perdón de los pecados, la música, de hecho desde los mismos sacerdotes, entonando cómo dividió David para el templo de Salomón, los coros, etcétera, etcétera. Todo eso aunque se hacía así la gran pompa, pero si no tenía de fondo realmente la voluntad de quererlo hacer y se hacía hipócritamente, para Dios no le vale nada. ¿Sí me explico? Como dice aquí, inclusive 23 dice, fuera de aquí con sus ruidosos himnos de alabanza, no escucharé la música de sus arpas. Y si nosotros pudiéramos mirar un poquito inclusive la música actual de la música cristiana, hay a veces que inclusive hasta en nuestras iglesias, ¿no? No, pues tal hermano o tal hermana o talas van a pasar a entonar un canto especial, ¿no? Ahí empiezan. Y ya, terminan. En algunas iglesias no aplauden, ¿no? Porque dicen, no, pues es que el aplaudir es para el Señor, ¿no? Así dicen. Pero hay un LP, no recuerdo, creo que uno de Marcos Witt, que dice, y démosle un aplauso al Señor, así dicen, y démosle un aplauso al Señor. Y ya toda la gente empieza así en el concierto, a aplaudir. Y después dice, Marcos Witt. Entonces ahí dice, bueno, o a quién se le aplaudió, o al Señor Dios, o al Señor Marcos Witt. ¿Sí me explico? Entonces, muchas veces, tristemente, aún en las iglesias puede haber ese tipo de actitudes en presumir el cómo canto, presumir el cómo toco, presumir el que yo esté aquí y que me vean, presumir y esto y aquello. Sí, hay gente que estamos en la iglesia, cada quien tiene una función dentro de la iglesia, y hay hermanitos que sí les gusta mucho estar aquí adelante, ¿no? Oiga, hermano, pues necesitamos, no sé, que nos ayude tal vez a acomodar sillas, a hacer eso. No, 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 no. Dios no me ha llamado para eso. ¿Sí? Dios me llamó para estar aquí enfrente. ¿Te gusta que te vean, hermano? ¿Sí? Y eso, tristemente, es hipocresía y religiosidad. ¿Sí? Y eso es lo que debemos de guardarnos. Por eso estamos leyendo el libro de Amós, porque el pueblo de Israel, de cierta forma, es nuestro ejemplo malo, pero a fin de cuentas un ejemplo, ¿sí? Para no caer en esas mismas situaciones que el pueblo de Israel cayó. Tanto que dice, versículo 24, en cambio, quiero ver una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. Si recordamos lo que le dijo previamente en el versículo 15,
Dice, odien lo malo y amen lo bueno. Conviertan sus tribunales en verdaderas cortes de justicia. ¿Sí? Dios quiere que las personas vivan conforme a la justicia de Dios, no según las apariencias. ¿Sí? Y en el versículo 24 dice, en cambio, yo no quiero, Dios diría, yo no quiero tu religiosidad, yo no quiero que me vengas a cantar, yo no quiero que me traigas tus ofrendas hipócritas, yo no quiero que me traigas, es más, ni los diezmos, ni las ofrendas, no, no me interesa nada de eso. Yo lo que quiero es de que realmente tengas un cambio de vida, como dice aquí, versículo 24, en cambio quiero ver una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. Es más importante que tengamos vidas realmente consagradas a Dios que andamos nosotros con nuestras religiosidades. Gente que podrá decir, ay, es que yo me levanto muy temprano a leer mi Biblia, a orar y todo antes de irme a trabajar, antes de hacer mis labores en casa. Yo lo leo. Qué bueno. Pero en el día a día se pelea con su esposo, se pelea con los vecinos, se pelea, maltrata a sus hijos, etcétera. ¿Qué será más importante? Mejor no leas la Biblia, mejor no ores y mejor lo poquito o lo mucho que alguna vez leíste, eso trátalo de vivir. Eso es lo que a Dios le interesa más. ¿Sí? No andes presumiendo que lees la Biblia, no andes presumiendo que andas haciendo esto o que evangelizando por allá, pero eso sí, problemas en tu familia no los puedes resolver conforme Dios te ha aconsejado. ¿Sí? Hombres, ¿qué se les ha dicho? Hombres amen a su esposa así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuántos hombres cristianos pueden seguir eso al pie de la letra? Y es el propósito. Cada varón tiene que amar a su esposa y entregarse plenamente con ella y que ella pueda sentirse realmente resguardada. Porque recordemos que primero está Dios, después está Cristo y después el esposo y después la esposa. ¿Sí? La esposa tiene que sentir que quien le está cuidando, ella quiere a Cristo, pues tiene que sentir que Cristo le está cuidando. Y el esposo es la imagen de Jesucristo. Y si el esposo no refleja a Jesucristo en su vida, esa familia va a estar mal siempre. ¿Me explico? ¿Todo por qué? Por no tener un cambio, como dice aquí, de tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. A Dios no le interesa la religiosidad. A Dios no le interesa que, ya vengo, vengo aquí, a Aposento Alto, a la iglesia que ustedes quieran, ya cumplí, como dicen, ya cumplí, ya escuché, ya no me hallo aquí, ya me voy. Y ya, no. Eso no es el propósito de una iglesia. Versículo 25 dice lo siguiente. Israel, ¿acaso era a mí a quien traía sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? 26. Dios hace la pregunta y él mismo la responde. Y dice, no. ¿Servías a tus dioses paganos, Sakut, tu dios rey de Kirium, tu dios estrella, las imágenes que hiciste para ti mismo? Algo que a veces no entendemos y que es triste para nosotros, es de que nosotros podemos tratar de engañarle a la gente con nuestra religiosidad. Podemos tratar de engañar a la gente con decir, no, es que yo sí hago esto, yo sí hago esto para el Señor, es que yo sí hago esto para agradar a Dios, yo sí hago esto, pero realmente no tienen una vida santa, solamente es para engañar a los demás, ¿sí? Y tanto tratan de engañar que el mismo Dios le está diciendo al pueblo de Israel, o nos diría a nosotros también. Realmente cuando te paras a cantar, ya sea aquí o ya sea allá, ¿realmente lo haces para alabarme? ¿Realmente lo haces
porque tu corazón está agradecido conmigo y me estás alabando, o solamente lo haces para lucirte, para quedar bien o tener una buena imagen para los demás. Algo que debemos de entender y triste para nosotros es de que podemos engañar a los demás, nos podemos autoengañar, pero jamás, jamás, de los jamases, engañaremos a Dios. Él conoce nuestro corazón, conoce nuestra forma de pensar y jamás Dios va a ser engañado por nadie tan miserable como nosotros. ¿Me explico? ¿Sí? Dice, ¿acaso era mía quien traía sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? No, servías a tus dioses paganos, Sucot, etcétera, etcétera. Dios sabe exactamente lo que hay en nuestro corazón y sabe si aquí venimos solamente para cumplir y aliviar nuestras conciencias, ¿sí? O realmente venimos aquí para aprender, para buscarle, para querer crecer, para quererle conocer, ¿sí? Por eso aquí en Aposento Alto no somos muy como iglesia social, ¿no? Vamos a hacer cierta actividad para que venga la gente. O sea, la gente va a venir por ese evento social o va a venir por Jesucristo. ¿Sí me explico? La gente tiene que venir por Jesucristo, no tiene que venir porque, es que es el día del amigo y tengo que invitar a un amigo para que, no, pues eso puede ser cualquier domingo puedes invitar a tu amigo para que venga a la iglesia y se le compartirá la palabra de Dios. No necesitamos un día especial, ¿sí me explico? ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros entendamos y nos focalicemos exactamente en lo que nos tenemos que focalizar, ¿sí? No necesitamos de religiosidades, no necesitamos ser hipócritas, necesitamos acercarnos más a nuestro Padre Celestial, ser claros, ser honestos primeramente con nosotros mismos, ser honestos con la gente que nos rodea, ser honestos con los hermanos de la iglesia, ¿sí? Hermanos, estoy pasando por este pecado, hermanos, estoy pasando esta situación, ayúdenme, ¿sí? Parte del amor entre hermanos es parte de la función de la iglesia, es eso, el que nos ayudemos los unos a los otros. ¿Acaso el Señor Jesucristo no dijo que el hecho de que cuando ustedes se amen los unos a los otros, realmente reflejarán que son mis discípulos? Eso dijo muy claro el Señor Jesucristo. Y si no hacemos eso, si no mostramos el amor los unos por los otros, ¿seremos iglesia de Jesucristo? ¿Seremos realmente una iglesia donde se exprese el amor de Dios entre nosotros? Creo que dista mucho de ser así. Es importante que nosotros seamos honestos con nosotros mismos, honestos con Dios. ¿Y qué es lo que le ocurrió al pueblo del norte, a la nación del norte, por ser más religiosos que honestos y verdaderos delante de Dios? Versículo 27 dice, por lo tanto, te mandaré al desierto, a un país al oriente de Damasco. Y si nosotros vemos un mapa de la región, vemos así, junto al mar está Damasco, y hacia, ¿qué dice? Hacia el oriente, ¿sí? O lo que es el este, ahí está lo que es Asiria, o los sirios, ¿sí? Dice, por lo tanto, te mandaré al destierro a un país al oriente de Damasco, dice el Señor, cuyo nombre es el Dios de los ejércitos celestiales. ¿Sí? Pero qué triste que en el capítulo 6, fíjense lo que dice el pueblo de Israel. ¿Qué aflicción le espera a ustedes que están a sus anchas en medio de lujos en Jerusalén? Y a ustedes que se sienten, seguros en Samaria, dice, son famosos y conocidos en Israel, y la gente acude en busca de su ayuda, pero vayan a Calne y vean lo que ocurrió allí. Vayan luego a la gran ciudad de Amet y desciendan a la ciudad filistea de Gad. Ustedes no son mejores que ellos y miren cómo fueron destruidos. Dios a través del profeta Amós le está diciendo al reino del norte que serán juzgados, ¿sí?
y de hecho, en el versículo 5, capítulo 6, versículo 5 dice, entonan canciones frívolas al son del arpa y se creen músicos tan magníficos como David. Beben vino en tazones llenos y se perfuman con lociones fragantes. No les importa la ruina de su nación. Y 7 dice, por lo tanto, ustedes serán los primeros en ser llevados cautivos. Y si recordamos la historia, el reino del norte fue llevado por los asirios. ¿Y regresaron? No. Sí, no regresaron. Nada más los poquitos, tampoco diríamos, tampoco podemos decir que desaparecieron las 10 tribus, ¿verdad? Sino se llevaron lo mejor de lo mejor. ¿A quién dejan? A la gente pobre, a la gente enferma. Eso se lo llevaron. ¿Sí? Y un poco más de 100 años después, vienen los babilonios y se llevan al reino del sur. ¿Sí? Ahí vemos a Nabucodonosor, etcétera, etcétera. Pero en el versículo 7 dice, por lo tanto, ustedes serán los primeros en ser llevados cautivos. Y después versículo 8 dice, el Señor soberano ha jurado por su propio nombre, y esto es lo que dice el Señor Dios de los ejércitos celestiales. Desprecio la arrogancia de Israel y odio sus fortalezas. Entregaré esta ciudad a sus enemigos junto con todo lo que hay en ella. De ahí nos saltamos al versículo 14 y dice lo siguiente: oh pueblo de Israel, estoy a punto de levantar una nación enemiga contra ti, dice el Señor Dios de los ejércitos celestiales. Los oprimirán por todo su territorio, desde Lebo Amat en el norte hasta el valle de Arabá en el sur. Si nosotros recordamos, antes de que Dios promulgara este juicio en contra del reino del norte, Dios les dijo, hagan lo bueno y huyan del mal para que vivan. Entonces el Señor Dios de los ejércitos celestiales será su ayudador. Dios todavía tenía la esperanza de que su pueblo Israel se convirtiera. De hecho, leímos con Roboam II, ¿quién le predijo acerca de otro profeta? ¿Sí recuerdan? Jonás. ¿Sí? Jonás, ¿con quién fue? Y le predijo que en 40 días iba a ser destruido. Nínive. ¿Y qué pasó con Nínive? ¿Se arrepintió? Se arrepintió. Eso era lo que Dios quería con su pueblo Israel, que al momento de enviar a Amós, el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y se volviera a Dios de la misma forma que hizo Nínive. Pero tristemente, como una nación pagana, sí respondió al llamado de Dios y se convirtieron. ¿Y cómo puede ser que la nación santa de Dios, a la cual se le dio la Biblia, sus leyes, sus mandamientos, esta relación entre Dios y su nación, ellos dijeron, no nos interesa? Inclusive dice en el versículo, otra vez versículo 8, en la mitad, al final dice, desprecio la arrogancia de Israel y odio sus fortalezas, porque ellos mismos estaban diciendo, Dios, nosotros nos podemos defender nosotros mismos. Nosotros mismos somos fuertes. Nadie nos va a vencer. ¿Y qué creen? Después de que ocurrió esto, prácticamente alrededor de 20 y tantos años más de la profecía de Amós, llegaron los asirios y se los llevaron. No tardó mucho. Bueno, 20 y tantos años. Para nosotros, 20 y tantos años, pero en el tiempo de Dios no es mucho. ¿Sí? Entonces, creo que esto sí es algo que nos tiene que invitar a reflexionar, sí es algo que nos tiene que poner a pensar. ¿Sí? Mucho dirá, bueno, ese es el Antiguo Testamento, pero también es parte de la Biblia, es parte de lo cual también nosotros tenemos que conocer
cómo Dios ha actuado cuando el pueblo de Israel se ha portado de cierta forma, cómo Dios ha actuado, ya sea para bien, ya sea para mal, ya sea para bendición o ya sea para juicio. Necesitamos conocerlo, ¿sí? Porque eso nos ayudaría a entender más y a conocer más a nuestro Padre Celestial. Y por último, ahora sí quiero irme al Nuevo Testamento. Vamos a Lucas capítulo 13. En Lucas capítulo 13, versículos del 22 en adelante, dice lo siguiente, ya estamos ahí. Dice, Jesús iba enseñando por ciudades y aldeas mientras seguía adelante, camino a Jerusalén. Alguien le preguntó, Señor, ¿solo unos pocos se salvarán? Él contestó, esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Cuando el señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Ustedes quedarán afuera llamando y rogando, Señor, ábrenos la puerta. Pero él contestará, no los conozco, ni sé de dónde vienen. Entonces ustedes dirán, pero comimos y bebimos contigo y enseñaste en nuestras calles. Entonces él responderá, les digo que no sé quiénes son ni de dónde vienen. Aléjense de mí, todos ustedes que hacen maldad. Habrá llanto y rechinar de dientes, porque verán a Abraham y a Isaac y a Jacob junto con todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes serán echados fuera. Y vendrán personas de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, del norte y del sur, para ocupar sus lugares en el reino de Dios. Y tomen en cuenta lo siguiente, algunos que ahora parecen menos importantes en ese día serán los más importantes, y algunos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes. Señor Jesucristo se estaba dirigiendo al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel prácticamente estaba rechazando la salvación que ahora estaba en él. Estaban rechazando a Jesús como el Mesías, estaban rechazando al único que podía quitarles su pecado, ¿sí? Y qué triste que el mismo Jesús le está diciendo a su pueblo, otra vez versículo 28 dice, y habrá llanto y rechinar de dientes porque verán a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Quiénes son ellos? Son los patriarcas del pueblo de Israel. Recordemos que una cosa es la iglesia, otra cosa es el pueblo de Israel, otra cosa son los gentiles. ¿Sí me explico? Nosotros somos gentiles, pero somos cristianos, parte de la iglesia, ¿sí? Pero hay judíos que no por el hecho de ser judíos van a ser salvos, ¿sí? Ellos también tienen, para ser salvos después de Jesús, tienen que reconocer a Jesús como el medio de salvación. Y después dice Jacobo, junto con todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes serán echados fuera, refiriéndose al pueblo de Israel. Dice, y vendrán personas de todas partes del mundo. ¿Quiénes son? Todos los gentiles de todas las naciones. ¿Qué es un gentil? Alguien que no es judío. Así de fácil. Judío es los que vienen de Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, y gentil, todos los que no vengan de ahí. Y dice, del oriente y del occidente, del norte y del sur, para ocupar sus lugares en el reino de Dios. Qué interesante que nosotros como gentiles ocuparemos esos lugares que el pueblo de Israel rechazó. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros notemos, inclusive en el mismo pasaje, Jesucristo dice, ustedes quedarán afuera llamando y rogarán, Señor, ábrenos la puerta. Pero él contestará, no los conozco ni sé de dónde vienen. Entonces ustedes dirán, pero comimos y bebimos contigo y enseñaste en nuestras calles. Entonces él responderá, les digo que no sé quiénes son ni de dónde vienen, etcétera. Y si vamos a Mateo, que es el pasaje paralelo a esta situación, también dicen aquellos, y es que echamos fuera demonios e hicimos milagros. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús?
también en aquel entonces muchos, inclusive que se sientan muy cristianos pero espirituales, que supuestamente digan que están salvando al mundo por su prédica y que realmente no tienen una entrega para Dios, no viven vidas santas, también ellos serán y serán rechazados porque nunca tuvieron una relación verdadera, íntima con el Señor Jesucristo. Ya anteriormente, tanto en la escuela dominical como en la predicación, veíamos cómo es bien importante en el tema de la sabiduría de Dios, el conocer bien en cuanto al tema de la salvación, que muchas veces se habla de una forma muy emocional. ¿Sí? Se habla de una forma, se utilizan palabras muy aterciopeladas para que la gente podamos llegar a sus emociones y que la gente diga, yo quiero aceptar a Jesucristo y todo. Y tristemente, cuando la gente hace ese tipo de cosas, o que diga, yo ya hice esta oración, ¿no? La de para aceptar a Jesucristo, piensa la gente que por hacer esa oración ya es salva. Y no, es por creer en Jesucristo, no la oración. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces es importante detallar eso porque después va la gente pensando que es cristiana, pero no es cristiana y cuando se enfrenta a la vida de allá afuera y que empieza otra vez las situaciones de pecado, las tentaciones, los problemas en casa, que dice, es que, pues, ¿dónde está Dios? Sí, es que realmente tú no has creído en Dios. Tú lo has hecho de una forma religiosa, sí, pero realmente no has permitido, no has dejado que Dios sea parte de tu vida. El Señor Jesucristo muy claramente dijo, el árbol da buenos frutos y el mal árbol da malos frutos. Dice, por sus frutos conoceréis a la gente. No podemos pensar que un cristiano diga, me voy de borrachales por aquel lado, pero sigo siendo cristiana, ¿no? No podemos pensar que haya una prostituta cristiana, tampoco. No podemos pensar que haya, perdón, una persona que se esté drogando en la calle y diga, ay, espérenme ahorita, voy a mi iglesia, aposento alto, y me voy y me regreso, ¿no? A la esquina a seguirme drogando. No se puede hacer. No se pueden hacer las cosas religiosas. Ya lo hemos visto en el libro de Amós, ya lo hemos visto aquí en Lucas, y eso es algo que sí nos tiene que poner a reflexionar. Las cosas para con Dios se toman en serio, las cosas para con Dios deben de ser honestas, deben ser verdaderas y dejar de engañarnos a nosotros, tratar de engañar a la gente y sobre todo tratar de engañar a Dios. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Pues vamos a orar para terminar.